Bien, como repaso, como forma de recordatorio, porque en realidad estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo estudiaron para el examen anterior y lo tienen ahí fresquito. Nosotros teníamos dos formas de medir, ¿verdad? Un poquito la variabilidad y las circunstancias de los conjuntos de los datos. Eh, en algún momento, en una de las preguntas más complicadas de contestar en el examen anterior era cuando se hablaba de variabilidad, de cuál conjunto era más variable que el otro. Y los datos eran de alguna manera muy generales y nosotros teníamos que investigar qué hacer. Bueno, yo les había dicho que buscáramos la desviación estándar y la varianza y que a partir de ahí, que si no nos daba que buscáramos coeficiente de variación, que si no nos daba que buscáramos rango, que viéramos los números individuales y en conjunto, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como ya todo eso desapareció, como nada de eso va a entrar en este examen, los únicos dos grandes conceptos que tienen que ver con estadística van a ser el coeficiente de variación y la posición relativa. Entonces va a ser más sencillo contestar ese tipo de preguntas. Cuando me hablen de la mayor variabilidad, se van a estar refiriendo a variabilidad relativa. Y esa variabilidad relativa obedece a los resultados del coeficiente de variación. Así de simple. Entonces vamos a ir a buscar o a calcular el coeficiente de variación. El CV se calculaba con una fórmula que de todas maneras generalmente me dan el por 100. Y esa fórmula lo que hace es involucrar al promedio y a la desviación estándar. Entonces, esta es la fórmula. Recuerden que esa O puede estar sustituida por una S dependiendo del tipo de desviación que tengamos. Al final es el único dato que nos van a dar, así que no importa. Lo vamos a tomar como desviación y ya. Y simplemente esto me va a generar, me va a arrojar un dato numérico, ¿verdad? Un porcentaje, 5%, 2%, 8%. Y por lo general la pregunta va a ir en relación a compararlo con varios conjuntos de datos. Entonces esto va a ser tan simple como seguir la fórmula. Coeficiente de variación, sigo esta fórmula y analizo lo que me preguntan. Que, insisto, creo que rápidamente ya esto lo hicimos el otro día, pero no pasa nada. Revisemos un poquitín y pensemos en datos diferentes. De hecho, cambiémoslo un poquito para que esto se haga más interesante y ustedes puedan checarlo. Dice, considera la siguiente información relacionada con el tiempo en minutos que tarda una empresa en fabricación por unidad de producto. Vamos a usar 3 en vez de 4. Ok. Vamos a decir que hay 3 productos, el J, el K y el L. Y que esos productos, ¿ah? Esos productos tienen los siguientes promedios en cuanto a su tiempo, ¿verdad? Este va a tener un promedio de 13, este va a tener un promedio de 22 y este, que es el más complicado, va a tener un promedio de 47. Hay una desviación estándar que vamos a variar. Vamos a poner 3, 4 y 11. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la pregunta es, con esos datos que acabamos de poner nuevos, ¿cuál de los 3 productos presenta mayor variabilidad relativa en el proceso de fabricación? ¿Cuál de esos 3? Entonces, nuestra idea es que calculemos uno por uno, el J, el K y el L, pero que calculemos su coeficiente de variación. Entonces, para calcular el coeficiente de variación, yo tengo que relacionar a la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, y a la desviación estándar. Según la fórmula que anotamos hace un ratico, la desviación va arriba, el promedio, la media abajo, y ese resultado dividido va a multiplicarse por 100. Entonces, para J, para J tengo que la desviación es 3, que el promedio era 13, y lo voy a multiplicar por 100. Para acá voy a tener que la desviación era 4, que el promedio era 22, y eso se multiplica por 100. Y por último, para L, la desviación era 11, el promedio 47 y se multiplica por 100. Que tenga resultados, me regala por favor el dato. Recuerden usar la calco, es decir, traer las clases, es decir, hacer eso que les estoy pidiendo.
Profesor, la de 3 sobre 13 a mí me da 23.07. Ok. La otra. La otra me da 18.18. Eso. ¿Y la última? $23.40. Excelente. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene la mayor variabilidad? ¿Qué contestamos ahí? La L, profe. La L, eso es todo. Cuando diga mayor, busco el más grande. Cuando diga menor, busco el más pequeño. O sea, no hay por dónde, ¿verdad? No hay por dónde. Eso funciona así y simplemente de eso se va a tratar. ¿Estamos? Bueno, pienso que sí estamos. Sí. Es muy simple, ¿verdad? Aquí no hay que quedarse muy botado. Muy botado. Listo. Ok, va a venir en algún momento informaciones extra, informaciones mayores. Bueno, este fue ¿cómo se llama? La situación problema de esta semana, que de igual forma ya la habíamos visto y quedó grabada, así que no le voy a entrar mucho. Sí, vamos a ver circunstancialmente algo como esto. Esto va a ser muy común, ¿verdad? Una pregunta de este estilo, donde nos cuestionen, de hecho, con el mismo ejercicio, al coeficiente de variación, pero también a la posición relativa. La posición relativa básicamente es aquella situación donde yo voy a medir, ¿verdad?, un resultado con respecto a un conjunto y no solo por el simple hecho del número que tiene. Ok, para darlo a entender mejor. Las notas siempre son la forma más fácil de darlo a entender, pero digo. Entonces, no sé, hay un muchacho que se llama Daniel y Daniel se pegó un 78 en matemáticas. Pero Daniel también se pegó un 90 en cívica. Ok. Parece que la mejor nota que tuvo Daniel fue un 90 en cívica. Sin embargo, cuando llego a revisar, resulta que en cívica todo el mundo se pegó 90. El promedio de cívica fue un 92. Más bien Daniel estuvo por debajo del promedio. La gran mayoría de gente salió súper bien. Cuando vamos al examen de matemática, de hecho Daniel fue el más alto. La nota promedio fue un 67. Entonces Daniel se ganó mucho más de lo que el promedio se ganó. Relativamente hablando, porque claramente en números absolutos es mejor un 90 que un 78, eso no es cuestionable. Relativamente hablando, la nota de Daniel en matemáticas es mejor que la nota de cívica. Vea que ni siquiera he calculado la posición relativa. ¿Okay? Ni siquiera he hecho el cálculo del concepto que estamos por estudiar. La posición relativa lo que hace es que relaciona, por algo se llama relativa, relaciona a mi dato con el promedio, utilizando la desviación estándar también para sistematizar y dar un poquito menos amplio el resultado, menos amplia la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, en cívica la desviación estándar probablemente fue muy baja, porque casi todos salieron muy bien. Entonces, digamos que cívica tuvo una desviación estándar de 2.3. En matemática también todos salieron muy mal, entonces la desviación no es tan alta, pero sí es un poco mayor, digamos que es 4,30. Si yo calculo la posición relativa en matemáticas, tengo que utilizar a los mismos conceptos que utilicé en el coeficiente de variación. ¿Cuáles fueron? En coeficiente de variación yo utilicé al promedio y a la desviación, solo que los multipliqué por 100. Bueno, acá tendría que usar también al promedio, también a la desviación, pero hay un dato extra. Y ese dato extra es justamente el que le llamamos así como dato. Y ese dato
es el resultado específico de la persona. Entonces, yo aquí tengo el promedio y la desviación. El promedio y la desviación son dos conceptos grupales. Sí, ese 6,7 es un promedio porque hay varios cálculos, varios datos. Es un un concepto grupal. Y la desviación, ni para qué. La desviación ocupa el promedio de cada uno de los datos individuales. Entonces, en conjunto, yo tengo a promedio y a desviación. Pero el dato suelto, libre, único, es la nota que se ganó Daniel. Y esa nota es la que utilizaremos donde diga X. Entonces, el dato individual siempre va a ser X. Y el promedio y la desviación siempre son datos globales que me van a dar por ahí y ahí voy a cambiar. Entonces, la posición relativa para esta circunstancia sería el 78 de don Daniel menos el 67 que tiene el promedio dividido entre la desviación estándar que es 4,3. Ustedes me dirán cuánto da eso. Profesora, a mí me dio 2.558. Gracias. ¿Cómo sería el planteamiento para cívica? ¿Qué datos ponemos en cívica? Que va a ir aquí arriba y que va a ir aquí abajo. 90 menos 92. Ok, la nota de él menos el promedio, Ajá, todo dividido entre la ajá. desviación, muy bien. Entonces sí, tiene toda la razón, es 90, que es la nota de él, menos el 92, que es el promedio, y todo dividido entre 2,3. 2,3, que es la desviación. ¿Qué va a pasar en estos ejercicios, chiquillos? En estos ejercicios prácticamente siempre a ustedes les van a dar los datos. O sea, todo va a ser de sustituir. No los vamos a poner a buscar el promedio, no los vamos a poner a buscar la desviación, porque eso ya pasó, ya entró en el examen pasado, ya. Ahora lo que vamos a pedirles es que nos ayuden con estos dos cálculos y eso hace que las cosas sean menos feas. ¿Por qué? Porque de ahí nada más voy a ir a sustituir. Voy a buscar la fórmula que seguramente viene en la parte de atrás del examen y luego agregamos eso. Listo. Perfecto. ¿Cuánto les dio? Menos 0,86. Listo. Porque yo, sin haber hecho los cálculos, sabía que iba a ser mejor la nota de matemáticas que la de cívica? Claro, porque yo inventé el ejercicio. Porque es mayor, profe, ¿verdad? Ah, ¿O ok. no? En realidad sí. Es porque cuando la nota está por encima del promedio y se compara con otra que está por debajo, sin duda alguna, la que esté más alta, esa es la que va a ser superior. Entonces, en cualquier momento donde yo compare un resultado encima del promedio con uno que está debajo del promedio, o sea, ya de antemano sé la respuesta. Si los dos resultados están encima del promedio o los dos resultados están debajo del promedio, no tengo ni idea de qué va a pasar. Es mejor llegar hasta el final. ¿Ok? Para que quedemos bien claros en esa parte. Bueno, estamos entonces. ¿Qué más? Está bien. No hay nada que decir. Ahora vamos a entrar de lleno con la materia no vista, digámoslo así, porque eso de alguna manera ya lo habíamos visto. Vamos a entrar de lleno con la materia no vista. Esa materia no vista se formaliza en la antología. Empezamos en la 280 y algo, si no me equivoco, el miércoles. Hoy voy a ir directo. Me parece que nadie me dijo, ¿verdad? Que todos ustedes estaban el miércoles. ¿Alguno no estuvo el miércoles en clase? Yo no, profesor. Profe, yo me tuve que ir antes también. Pero cuando usted me dijo antes, yo esperaba un ratico antes, no tanto. Y fue mucho antes. Está bien. Eso nos lleva básicamente a tener que ir a buscar por allá, no pasa nada. Vamos a buscar por allá.
Bueno, vamos por allá, nada pasa. Lo que pasa es que la antología sí es un poquito más lenta para todo. Muy bien, les decía que básicamente, bueno, ya aquí empezamos a arrollar, entonces está como en la 270 por ahí. Vamos a entrar ahora a verificar lo que llamaremos transformaciones en el plano. Sin embargo, antes de hablar de esas famosas transformaciones en el plano, vamos a tomarnos la molestia de conocer un poquito del concepto de simetría. ¿Okay? Nosotros ya hemos hablado de la simetría en varias ocasiones. Cuando hemos estudiado la función cuadrática, hay un concepto que se llama eje de simetría. Ese concepto tenía una función, una misión, un objetivo en medio de la función cuadrática. A ver, sea por ejemplo, así no la puedo hacer, ¿verdad? Sea por ejemplo esta una función cuadrática, ¿ok? No me quedó muy bonita, pero ustedes piensan que sí, que ella es parejita, lo más linda. Bueno, cuando nosotros teníamos una función cuadrática, había un punto que nos interesaba mucho, que era el vértice, que nos ayudaba a descubrir si teníamos un mínimo o un máximo. Bueno, encima del vértice, en la misma dirección de él, nosotros podíamos trazar una línea verticalmente parada, que aquí no me gusta cómo me queda, una línea verticalmente parada, que me ayudaba a dividir la figura exactamente a la mitad. ¿Ok? Entonces, esa línea se llamaba eje de simetría. Si ustedes empiezan a analizar lo que está cerca del eje de simetría, tiene una misma forma, tiene una misma distancia, y conforme yo me voy alejando del eje de simetría, también el comportamiento de la función se va haciendo similar. Entonces vean que de aquí a aquí debería haber la misma distancia que hay de aquí a aquí. Un poquito más lejana, sí está bien, pero a los dos lados la misma. Lo mismo con este otro dibujo. Aquí están muy cerca, muy pegando. Ok, pero el comportamiento era como más fácil de descubrir que realmente era el mismo. Pero conforme me voy alejando más, ¿verdad? El resto del comportamiento pues también va a ir moviéndose. Más o menos en eso consiste una simetría, en realizar la labor de espejo. ¿Ok? Esa es la tarea del eje de simetría. Él es un espejo. Es como que yo ponga un espejo y se refleje lo que hay de un lado para el otro. Se los dije el otro día, si ustedes tuvieran una hoja, vamos a tratar de ponerlo como más claro. Si ustedes tuvieran una hoja y en esa hoja de papel hacen un dibujo, y doblan el dibujo por la mitad, esa mitad es el eje de simetría, es como la línea, ¿verdad? Que atraviesa a la figura y la parte en dos. De hecho, no sé ustedes, ¿verdad? Cómo eran cuando eran jovencillos. Eran una cosa así tremenda para el amor. Cuando ustedes le mandaban una carta a la novia, a veces les gustaba recortar y poner dibujitos. Antes la cosa era así. Yo no me acuerdo mucho, pero sí sé qué pasaba. Y le escribían un montón de cosas impresionantes a la novia y no sé qué. Y a veces le querían hacer un corazoncito. Entonces, ¿qué hacían? Le cortaban a la hoja donde le mandaban el corazoncillo, ¿verdad? Voy a hacerla como más para abajo para que el corazoncillo no quede roto ahí en el papel. Entonces, donde ustedes, esta es la hoja doblada, ¿verdad? Y aquí doblé la hoja yo. Yo tenía la hoja, la doblé a la mitad y vine y la tijereteé. Ahí lo que está en rojo es porque lo agarré y le pegué un tijeretazo. Y corté toda esta zona. Entonces, cuando yo abría la hojita, ¿qué pasaba con la hojita? Ah, la hojita quedaba así, con una línea aquí en medio, sí, de la marca donde la doblé, pero quedaba el condenado corazoncillo ahí, el amor ahí, de lo más bonito. Una cosa impresionante. Y quedaba igual a ambos lados, porque nosotros lo que hacíamos era hacer un eje de simetría a través del doblez de la hoja. Entonces, cuando yo doblaba la hoja, lo que pasaba a un lado de la hoja también le pasaba al otro. Ese era un eje de simetría.
Y entonces la figurilla ya quedaba ahí y usted le pone aquí, ay, te amo y nunca te olvidaré y todas esas cosas que ya ni se acuerdan, ni de ella tampoco, pero que así funcionaban en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos hablar de los ejes de simetría y de cómo hay figuras que son simétricas, que tienen mitades, por decirlo así. Eso es como una de las formas más claras de verlo, de las formas más fáciles de verlo. Ok, entonces ahí está también un tip por si quieren mandarle una carta a la novia de ahora, entonces, le recortan la jugada y le ponen escarcha en los bordes y unas cosas impresionantes que, ¿verdad? Aquí le pegan el chocolatazo y no sé, todo lo que a ustedes les dé la imaginación. Por si le quieren mandar ahí a un señor tal Pedro, etcétera, etcétera. Listo. Ahí está. Es una cosa, un mensaje ahí como para que ustedes aprendan para la vida. Listo. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, cuando hay figuras que son simétricas, se generan o se representan puntos, lados, secciones, segmentos, ángulos que se reproducen de un lado a otro y que por lo tanto van a tener las mismas características, las mismas mediciones, el mismo todo. Esos básicamente se van a llamar puntos y lados y ángulos homólogos. La palabrilla homólogo la vamos a empezar a usar. Ok. Cuando yo hable de algo homólogo, entonces vuelvo al dibujillo, solo que ahora ya no voy a hacer un corazoncito, sino que lo voy a hacer como más recto. Voy a hacer como un rombo ahí, no sé. Y resulta que hay un eje de simetría aquí en medio. Y ese eje de simetría me permite a mí reflejar esta figura, pero hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, sus señores pueden tener un nombre. Yo podría decir, por ejemplo, que la distancia h es homóloga ¿con quién? Bueno, entonces vamos a pensar un poquito. ¿Quién es EH? EH es esto que está como de la cintura para arriba, está como en la parte alta del dibujo. Está al lado izquierdo del eje de simetría. Las figuras tienen ejes de simetría, que pueden tener varios ejes de simetría. Hay que ver de cuál eje de simetría estamos haciendo la comparación. En este caso solo mencioné un eje de simetría, que es la línea que está en amarillo. Entonces, la distancia al segmento EH va a ser homólogo, es decir, va a ser el reflejo, ¿verdad? Exactamente el reflejo de De HG. al otro lado. ¿De cuál? Ah, muy bien. Eso es lo que yo necesito. Que ustedes encuentren de quién. De HG. Muy bien. Ahora, si yo quisiera ver solo un punto, por ejemplo, al punto E, ¿con quién es homólogo el punto E? Con G. Solo con el G. Y por ejemplo, si yo quisiera ver un ángulo, el ángulo HEF, ¿con quién sería homólogo el HEF? HGF. Con HGF. Muy bien. Ok. Entonces, esto va a ser tan simple como decir, al lado izquierdo hace tal cosa, el que esté al lado derecho que haga lo mismo. Al lado izquierdo es el que esté al lado derecho. Ok. ¿Qué pasa si yo les pregunto por quién es homólogo con F? Pero es que depende, solo se parte a un lado, ¿no? Entonces no tiene. Muy bien. Bastante bien. Ok, no tiene lado, no tiene punto homólogo. ¿Por qué no tiene punto homólogo el F? Bueno, por el hecho de estar encima del eje de simetría. Si el punto del que yo estoy haciendo referencia está encima del eje de simetría, él no tiene homólogo. Ojo, hablo de un punto. No es lo mismo un punto que un segmento. Vean que el segmento EF, aunque toca el eje de simetría, ese sí tiene. Porque ya vimos que el EF sería con quién homólogo.
FG. Exactamente. Pero si hablo de solo el punto F, él no tiene homólogo. Él es un punto, se llamaría invariante. ¿Ok? Ese es el nombre o la forma en la que lo vamos a definir. Entonces, en muchas ocasiones les van a dar un dibujo y les dicen, encuentre el punto invariante o clasifique tales puntos o diga cuál punto es tal. Y entonces, de ahí, o sea, el punto que estamos hablando en este preciso momento es un punto invariante. ¿Hay otro punto invariante ahí? H. El punto H tiene exactamente la misma circunstancia. La misma, pero la mismitica. Ok. ¿Estamos claros? Sí, súper Sí. claros entonces. Una cosa impresionante, me gusta. Me gusta tanta claridad. Hasta me molesta los ojitos. Tanta claridad. Listo, así de simple. Bueno, eh, antes de seguir con la parte del homólogo, vamos a recordar un poquito el asunto de los ejes de simetría. Ok, la simetría puede estar en medio de la figura o la simetría puede estar entre dos figuras opuestas. Ok, eso que acabamos de ver era un ejemplo de la simetría en medio de la figura, ¿verdad? O sea, yo tenía un rombo y me di cuenta que si le pasaba una línea en medio lo dividía a la mitad. Sin embargo, también puede haber simetría donde el eje quede por aquí y yo tenga una figura que deba reflejar o que esté al otro lado. Esto también es simetría. ¿Ok? El punto o el eje de simetría debe estar siempre, forever and never, always, toda la vida debe estar en el puro centro de la mitad en medio de las dos figuras. Perdón, no cargué la compu y se me va a apagar. Deme un segundo. Entonces decía que mientras estemos, o sea, mientras el eje de simetría esté en el centro, yo tengo garantía, ¿verdad?, de que las figuras realmente son simétricas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera tenido, bueno, aquí el dibujo pareciera que no está en el puro centro, si yo hubiera tenido todavía más descaradamente al eje de simetría o al posible eje de simetría muy cerca de una figura y muy lejano de otra? Simple y sencillamente no hay simetría. ¿Okay? Es importante distinguir ese concepto, distinguir ese asunto. Para hablar de simetría, las distancias deben ser las mismas. Yo no puedo tener aquí una distancia muy grande y aquí una distancia muy corta. Entonces no hay realmente simetría. O la simetría existe, pero no está con respecto a este eje, para ser más claro. Entonces este eje es un eje falso, este no nos sirve. Si yo hubiera trazado el eje que ahora sí está a la mitad de la distancia, que voy a pensar que es aquí, entonces ahora sí, este sí es el eje de simetría correcto y no hay ningún inconveniente. La distancia que hay de aquí a aquí probablemente sea la misma distancia que hay de aquí a aquí y ya con eso tengo la simetría. Hay figuras como tales a las que yo puedo cortar, romper, por usar un término, y crear con ellas simetrías. Entonces, esas figuras nos las topamos a menudo, ¿verdad? Son figurillas como el corazoncito que yo les puse. Entonces, en teoría, si yo tengo un corazoncillo ahí, ay, me quedo la barriga, pero ustedes piensan que quedó lo más lindo. Voy a pintar por aquello. Entonces, ustedes creen, piensan y me pueden ayudar a decir si aquí existe eje de simetría o no. Además, una figura puede tener uno o varios ejes de simetría, dependiendo de su forma, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿será que aquí hay eje de simetría? Sí. ¿Dónde? Porque hasta eso es importante identificar dónde. ¿Dónde queda el eje de simetría de un corazoncillo como ese? O sea, ¿por dónde En el pasa? centro. Sí, ¿por dónde pasa exactamente?
Ok. Entonces aquí, ¿verdad? Verticalmente parado. ¿Qué hubiera pasado si yo no le hago el verticalmente parado y lo hago horizontalmente acostado? Bueno, ahí es donde yo tengo que verificar si las formas son iguales. Arriba me queda como una M rara. Y abajo me queda como una V. ¿Son una misma figura? No. Lo que hay para abajo no es lo mismo que hay para arriba. Y por lo tanto, la figura, por ejemplo, no tendría un eje de simetría de forma horizontal. Pero, tal como lo vimos, de forma vertical sí. De forma vertical, lo que está a la izquierda es prácticamente el reflejo de lo que está a la derecha. Aquí está una orejilla para un lado y una orejilla para el otro. Se supone que son del mismo tamaño y a la misma distancia y no hay ningún inconveniente. Entonces estamos hablando de un eje de simetría. Hay figuras que tienen más de un eje de simetría. Lo veíamos el otro día con algunas letras, ¿verdad? Es muy común la utilización de letras para corroborar la simetría. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en la letra, ¿cuál? A ver, la X. Entonces, ¿será que yo puedo encontrar simetría en la letra X? Entonces, pregunto, ¿tiene o no tiene? Primero que nada. Y luego, ¿cuánto tiene? Tuviera. Sí tiene. ¿Cuántas? Sí, 2, ¿Dónde? horizontal y vertical. Ok, vamos a ver si es cierto. Solo ahí. No sé, la verdad. Ok, está bien. Bueno, si yo hago un eje vertical, no era ahí. Si hago un eje vertical, sería una línea que pase aquí en el centro, digamos, y que lo divida. Y suponemos, vamos a hacerlo ahí. Suponemos que está todo bien. ¿Por qué? Porque donde yo veo el dibujo, para el lado izquierdo tengo esto y para el lado derecho tengo esto. Entonces sí, sí está muy bien. Si yo quisiera trazar un eje horizontalmente acostado, Pero me pueden haber ejes de simetría como acostados o así, bueno, no sé. ese está acostado, ¿ver? Pero ya lo entendí su O pregunta. sea, De forma oblicua, de medio lado. exactamente como Sí, sí, sí. la línea de la X, digamos. Muy bien, sí, sí, esa también contaría. ¿Qué pasa con ese eje de simetría que estamos trazando? Bueno, también, ¿verdad? También funciona. ¿Ok? Em, Ahora, para contestar esa pregunta, más bien se las devuelvo como tal. Puedo calcular un eje de simetría si trazo una línea diagonal, por ejemplo. Es que, digamos, si la pasa encima de la figura, eso es lo que no sé si se pueda. Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Si es sobre la línea de la X. Entonces, si le paso por encima, Sí se puede. sí se podría. Y si la paso para acá, también se podría. Entonces ahí están los pequeños grandes detalles, ¿verdad? Siempre hay pequeños grandes detalles que nos ayudan directamente a salir de una o de otra. Yo puedo tomar la figura Profe, la vuelta. Perdón. ¿por qué ahí no es invariable o algo así? O invariante, o no sé. Sí, los puntos serían invariantes, pero ahorita no estamos hablando de clasificar los puntos, estamos hablando de ver cuántos ejes de simetría tiene. Entonces, por el momento no pensamos en si el punto es un punto homólogo, si este es homólogo con este. No estamos midiendo eso. Este punto de acá sería un punto invariante. Él pertenece a la línea del eje de simetría. Pero, como te digo, la pregunta no va dirigida hacia esa parte directamente. Ok, ¿qué sí les pueden pedir a menudo? Simetría sobre cuadrado, sobre rectángulo, sobre triángulo, sobre un montón de figuras. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un cuadrado, o si estamos hablando de un rectángulo, o si estamos hablando incluso de un triángulo, voy a poner específicamente el triángulo equilátero. ¿Okay? Donde todos los lados van lo mismo. Muy bien, esas tres figuras. ¿Cómo hacemos para encontrar la simetría que tienen estos señores? Empecemos por el cuadrado.
El cuadrado podría tener 4 ejes de simetría. El cuadrado podría tener 4 ejes. Es una visión ambiciosa. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo me doy cuenta realmente si el cuadrado tiene 4 ejes o no? Bueno, voy a calcularlos así rápidamente. Entonces, el primero, digamos que ahí está la mitad, para arriba y para abajo es lo mismo. Bien. Entonces voy a calcular el segundo, que sería forma ya ahora sí vertical, izquierda, derecha. Bien. ¿Y de dónde salen los dos ejes que faltan? Acabamos de hablar. Diagonales. Excelente. Los diagonales. Entonces, como partir un pan cuadrado, cuando uno hace un sándwich y lo cruza, ustedes han visto que cuando ustedes ponen el pedacillo de aquí con encima del otro, quedan iguales, quedan del mismo tamaño. Entonces, al final, el sándwichillo quedó aquí uno y el otro se lo ponemos encima y entonces quedan dos. Entonces, es la misma, pero la misma cosa. ¿Ok? Y quedaron del mismo tamaño y eso es lo que me garantiza que realmente tengo una simetría. Ahora, si lo hice para un lado y si lo hubiera cortado para el otro, debería ser lo mismo. Entonces, sí, al final el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el rectángulo? Esa es una pregunta que tiende a confundir, porque el rectángulo parece ser un cuadrado, o por lo menos parece comportarse igual que el cuadrado. Tiene 2. Pero al final son solo 2, ¿verdad? Muy bien. Terminan siendo solo 2. ¿Cuál? Como siempre el horizontal, como siempre el vertical. Bueno, no quedó muy en el centro, pero ustedes piensan que sí. ¿Por qué no sirven las diagonales? Profesor, ¿se ve que esta figura es igual a esta? Bueno, hay un pequeño detalle, es que la figura puede tener las mismas dimensiones, pero no en el mismo orden. A ver, para explicarme. Ok. Donde yo trazo esta línea, ¿verdad? Este valor que está aquí, este lado a la izquierda, este lado arriba, van a reflejarse como si aquí hubiera un espejo. Entonces este lado se va a reflejar acá. Para quedar más claros, el lado izquierdo se va a reflejar abajo. Y el lado derecho, perdón, el lado arriba, ya no sé ni qué digo. El lado superior se va a reflejar ahora sí al lado derecho. No van a coincidir los tamaños. Esta línea debe ser esta que está acá. Pero donde yo trazo, nunca voy a llegar a tener a la parte de abajo del rectángulo. Entonces, siempre da mucha confusión. Siempre hay. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el rombo. Esta es una figura complicada para hablar de eje de simetría. ¿Qué pasa con el rombo? El rombo tiene la particularidad que tiene el cuadrado. Sus lados son iguales, los 4. Pero no sé si ustedes se acuerdan, hace 1000 años, cuando estudiábamos las fórmulas de estas figuritas para sacar, por ejemplo, área, yo usaba en el rombo a la diagonal mayor y a la diagonal menor. ¿Ok? Quiere decir que por dentro del rombo hay valores o hay distancias más grandes entre las diagonales. Las dos diagonales no son iguales. En el caso del cuadrado, las dos diagonales son iguales, miden lo mismo. Eso es lo que me permite a mí contar con esas diagonales como parte de. Ok, en el caso del rectángulo, aunque miden lo mismo, son los lados externos los que no son iguales, por eso no las cuento. Aquí los lados externos sí son iguales, pero las diagonales no. Entonces no las puedo contar. Eso significa que al final de cuentas un rombo solo va a tener 2 ejes de simetría, que son los de siempre, el horizontal y el vertical, nada más. Si yo lo parto horizontal, aquí me queda un triángulo que se ve reflejado allá arriba. Si yo lo parto vertical, a la izquierda me queda un triángulo que se ve reflejado a la derecha. Eso es. Y si yo lo intento partir de forma diagonal, por más que parezca que son iguales, no se refleja. Que quede claro esa parte. Por más que parezca que si yo trazo esta línea aquí
voy a conseguir lo mismo, no se va a reflejar. Ok, entonces el rombo al final termina con 2. Apréndanselas de memoria para que no metan la pata, porque es muy fácil meter la pata. Porque visualmente uno piensa que sí son iguales. De memoria sépanse que solo hay 2. ¿Ok? Por si nos preguntan por el rombo. Bueno, ¿y qué pasa si me preguntan por cualquier otra figura de las que estudiamos en décimo? ¿Se acuerdan que en décimo estudiamos varias figurillas? Los famosos polígonos regulares. Yo tenía un polígono regular, ¿verdad? Y ese polígono regular, básicamente, estoy haciendo un hexágono o intentando hacer un hexágono. Ese polígono regular tenía un centro. Ese polígono regular trazaba radios. Bueno, la cantidad de lados que vaya a tener el polígono regular. Este, por ejemplo, es un hexágono, ¿verdad? Tiene 6. La cantidad de lados que posea ese polígono regular termina siendo la misma cantidad de ejes de simetría que yo lo puedo calcular. Entonces el hexágono va a tener 6. Si hago un pentágono va a tener 5. Si hago un triángulo equilátero va a tener 3. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un vértice que está al frente que va a pasar por la mitad del otro lado y va a generar mitades. Ahí hay uno, por ejemplo. Si lo hubiera hecho verticalmente hacia abajo, hay otro. Y si lo hubiera hecho con el último de los vértices, que sería acá, está el tercero. Entonces eso le va a pasar a todos y cada uno de ellos. A través de vértices, a partir de... Con todo eso va a cerrar siempre. Entonces, si el triángulo es equilátero, tiene 3, si es un pentágono 5, un hexágono 6, y así sucesivamente, en caso de que les aparezca una pregunta como tal. Ojo, es importante recordar que solo ocurre para polígonos regulares. Ojo, ¿verdad? Los irregulares claramente no sirven. ¿Qué pasa con los regulares? Tienen las mismas medidas de los lados. Entonces eso hace que cuando yo corte aquí, las mismas medidas de los lados vayan aquí abajo. Pero un polígono irregular puede ser algo así. Yo no voy a trazar una línea aquí que parta la mitad de la figura. Entonces por eso hay que tener cierto cuidadillo. Bueno, esto mucho se saca a simple vista, así que ya saben, hay ciertas excepciones. Ya les di la del rombo, que siempre es mañosa. Y aquí lo que nos queda es pensar básicamente ahora en ahora sí los lados y los ángulos y los puntos homólogos. ¿Alguna pregunta con esto? Perdón, para ya cerrar este tema aquí. Profe, lo que no escuché es que me tuve que mover un toque. La que tiene 6, que tiene 6, ¿qué? Como 6 Como tiene ejes de 6, simetría. sí, 6 lados, también va a tener 6 ejes de simetría. Ah, ok. Gracias, profe. Pura vida, pura vida, pura vida. Pura vida. Listo, ¿verdad? Okay. Vamos bueno, no, expliquemos un poquito más y luego vamos a practicar allá en las otras páginas. El texto trae mucha información, es lo que estaba yo mencionando, es lo que hemos estado sin querer queriendo hablando. Vean que hay figuras que son diferentes, vean que hay figuras que tienen lo suyo, ¿verdad? Y que se van a ver o se van a optar o a sentir diferentes. Entonces no todas van a tener ejes de simetría. A veces el dibujo viene inclinado, hay que inclinarse para encontrar los ejes de simetría. Otras veces no llegamos, entonces también hay que tener calma. Podrían figuras no tener ejes de simetría, por supuesto. No todo, ¿verdad? No todo es simétrico. Así que es muy, muy tranquilos en esa parte. A veces, por ejemplo, no sé, me dan el dibujo de una flecha. Pues en teoría es una figura simétrica, ¿verdad? Por lo menos verticalmente, o dependiendo de la dirección de la flecha. Y a veces le hacen un pequeño cambio, no sé, la alargan aquí. Y ya ese simple hecho, ¿verdad? Hace que evidentemente no sea
o no haya simetría, porque tiene que haber simetría en la figura completa. Digamos que aquí arriba existiera simetría, que en esta parte también, que aquí también, pero cuando llego al final, ahí no. Esto es una diferencia con respecto a acá, y por lo tanto no hay simetría. La figura tiene que presentar la simetría completa, es a lo que me refiero, ¿verdad? Toda la figura, no una parte, sino la figura completa. Ustedes pueden seguir el texto y verificar muchas informaciones. También es importante recordar que la nomenclatura básica dice que cuando hay una figura original, esa figura tiene un nombre en cada uno de sus puntos. Bueno, cuando yo creo el reflejo que se da a través del eje de simetría, los datos que yo obtengo se nombran en relación a la misma letra, pero ahora poniéndole una rayita, una prima. Ok, así se lee: C', A', P'. Son los mismos, las mismas letras, pero diferenciada por el prima. Entonces esto sería muy fácil, extremadamente sencillo. Si a mí me ponen a encontrar aquí, por ejemplo, ¿con quién es homólogo A? Ni lo pienso, ya sé que va a ser homólogo con A', porque es quién es A reflejado al otro lado. Es la descripción del concepto, es la pura teoría del concepto. Lo mismo pasa con la C y lo mismo con la B. Exactamente igual. Por supuesto que en el examen no se van a encontrar esto. Aquí vendrán otras letras, M, P, Z, para que ustedes tengan que identificar quién con quién y no sea tan sencillo como nada más poner la letra I y la prima arriba. Pero estrictamente hablando, es muy común referirse al lado homólogo, al punto homólogo, a través de una prima, diferenciando todo. Listo, toca en familia, ¿verdad? Ahí hay más, ¿verdad? Más circunstancias, más situaciones, más análisis de dónde, de cuándo, de qué. Recuerden que también hay otra manera de llamarle a los resultados, a los reflejos, ¿verdad? Se puede decir que estamos hablando de preimágenes y de imágenes. Las imágenes van a ser el resultado de, o sea, la preimagen estaría en la figura original. Por lo tanto, la imagen estaría en ¿dónde? Pues en el resultado, ¿verdad? En lo que se refleja, en la figura que se refleja. Así mismitico. Listo, por ahí va el asunto. Esto es cuestión de sentarse a practicarlo, de buscar ejes de simetría, de encontrar dónde, cómo y cuándo. Y bueno, ya con eso construir. Y aquí varios ejemplos. Con las letras es muy curioso, ¿verdad? Lo mencionábamos el otro día. Yo puedo tener, por ejemplo, una D minúscula y yo sé que la D minúscula, si yo le pongo otra D al frente, ahí no hay simetría. Por ejemplo, si es la misma letra, ¿cómo no va a haber simetría? Bueno, pero es que si yo pongo el eje de simetría aquí, el asunto es que las figuras no son iguales. Tal vez de aquí a aquí todo igual, tal vez de aquí a aquí todo igual. Pero cuando voy a ver el círculo, este punto, por ejemplo, que está aquí afuera, está mucho más lejos que este puntico que estaba aquí. Ya lo mencionamos hace un rato. Eso no podía pasar donde hay simetría. Significa que en realidad la verdadera simetría de la letra D es, por ejemplo, la letra B, que va a tener las mismas dimensiones en términos generales. Solo que una va a estar viendo Pero vean que sea otra letra. total y completamente. No tiene que ser la misma figura, ¿verdad? En términos generales no tiene que ser la misma figura. Piensen en la flecha. Lo que rigen son los puntos, es así, ¿verdad? Exactamente. Piensen en la flecha. Y si yo tengo esto al lado izquierdo, al lado derecho no puedo tener eso mismo. Si al lado izquierdo, al lado derecho tengo que tener la flecha, pero para el otro lado. Para que haya realmente simetría. Si no, la figura no va a ser la misma. Si no, la figura no va a tener esa mitad a un lado y esa mitad al otro. Entonces ahí es importante, ¿verdad? Reconocer la diferencia visual. Darse cuenta que si me dicen que busque a la C,
que la figura simétrica con C no va a ser otra C. Va a ser una opuesta a ella, es un espejo. ¿De acuerdo? Así funciona la simetría. Es un espejo. En un espejo usted está aquí, y aquí está su pirucho de pelo, y aquí está usted viéndose. ¿Y él para dónde refleja ese pirucho? Pues para el otro lado. No lo tira al mismo lado. Lo puede hacer ahora en el espejo y lo calcula para que vea. Esa es la situación que se va a presentar acá. Listo. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Mucha más información teórica. Está bien, no es algo malo. Ahí se puede practicar. Hay varias páginas que traen ejercicios para que ustedes completen. Y bueno, nos va a interesar ahora sí. Ahí insisto, hay muchas páginas de práctica. Incluso pueden trazar, si no me equivoco, en los objetivos viene, ¿verdad? El trazo. Así que es importante también realizar las transformaciones. Ok, vamos a ver, pensemos en una como esta, así rápidamente. La E. La E dice así. Usted tiene que crear una figura uniendo los puntos Ñ, O, P y Q. Hay un cuadrilátero ahí. Entonces vamos a ubicar en el espacio a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, el ñ, la ñ de ño. Muy bien. Entonces es el punto menos 4, menos 1. Esto de los puntos yo esperaría que esté muy dominado, porque ha sido algo que hemos visto a través de todos los años de cole. Ustedes ya están en quinto a punto de salir. Yo pensaría que ustedes dominan mucho lo del menos 4, menos 1 y dónde ubicarlo en el espacio. Acá me dieron un dibujo, ¿verdad? Una cuadrícula para que yo ubique. Bueno, entonces yo voy a poner al menos 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El menos 4 es la X, el menos 1 es la Y. Entonces el menos 4 en X, porque la línea horizontalmente acostada es las X, y la línea verticalmente parada es la Y, entonces en la Y busco el menos 1. ¿Se acuerdan que aquí estaba el 0? Entonces es como el que me sirve de referencia. Si voy con negativos voy para atrás, si voy con positivos voy para adelante, si voy con negativos en Y voy para abajo, si voy con positivos en Y voy para arriba. Como en X y en Y los dos son negativos, voy a la izquierda y abajo. Entonces, menos 4, menos 1 me dice que tengo que unir al menos 4 con el menos 1 y ver dónde pasa. Y el punto pasaría por ese puntico, por ese espacio específico. Sí, donde se crucen el menos 4 y el menos 1. Ahí está el punto ñ de ño. Bueno, está bien. Hay que poner los otros 3 puntos. El menos 5,3, si alguien me ayuda. Menos 5, menos 3, perdón. Menos 5x, menos 3y, menos 5, menos 3. Aquí queda el puntico, en dirección a ambos. Ese es el punto O. Ya tengo el ño. Ahora voy con la P. Dice que es menos 1, menos 3, menos 1 en X, menos 3 en Y. Aquí está. Ese es el punto P. Y el punto Q es menos 3, menos 1. Aquí queda el Q. Voy a quitar la ñ de ahí para evitar conflictos. Pensé que el dibujo no quedaba por ese lado. Y queda la ñ. Entonces, como hay una figura que se forma, yo simplemente voy a unir puntos. Listo. O casi listo. Esa línea quedó peor que siempre. Y ya tengo la figurilla. Ah, me lleva. Ahora me dicen que encuentre a través de la simetría con respecto al origen, ¿verdad? Dónde hay o cómo colocar a la figura opuesta a ella. Bueno, a mí siempre me van a dar más clarito el eje de simetría, ¿verdad? Entonces yo voy a tener o simetría con respecto al eje de las X, o simetría con respecto al eje de las Y, o simetría con respecto a la letra
X igual Y o lo que sea, pero me tienen que dar un eje de simetría como tal. Aquí me dicen simetría central respecto al origen. El origen es este punto, pero no me están generando dónde exactamente. Entonces vamos a decir que lo vamos a hacer con respecto al eje X. Entonces, ¿quién es el eje de las X? Lo voy a marcar fuertemente al famoso eje de las X. Y ya lo sabemos, es la línea horizontal, ¿verdad? Destacada en los ejes coordenados. Como yo tengo que hablar o crear una figura simétrica a la que ya está aquí, que abarca toda esta área que estoy pintando. Pero en ese caso, la eje de las X sería el eje de simetría. Correcto. Ok. ¿Dónde queda ubicada la figura que es imagen de esta figura que nos dieron? De este cuadrilátero que nos dieron. A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. A la Arriba. derecha. Okay. Ahí es donde está el detalle. Puede ser arriba o puede ser a la derecha. Todo depende de el eje de simetría. Así es eje X, tiene que ser arriba, sí. Ok. Entonces, correcto, tiene que ser arriba. ¿Por qué tiene que ser arriba? Porque el dibujo está abajo, el eje de las X está en medio, entonces va para arriba. Ya no lo veo a la izquierda o a la derecha, porque a la izquierda o a la derecha lo haría con respecto al eje Y. Ok. Ahora sí, alguien que me ayude a crear los puntos del eje de la imagen, de la figura nueva. A esos puntos, ahí sí les voy a poner el nombre de ñ', p' y toda esa jugada. Entonces voy a decir que tengo la ñ', la o', la p' y la q'. ¿Cuál es cada uno de esos puntos? Para ver dónde los trazo. Q es 1, ¿no? Empecemos en orden. Bueno, empecemos por Q, ya que usted lo mencionó. Aquí está Como like. el Q. El Q es este punto que está acá. ¿Dónde quedaría ese punto? En el dibujo que ya dijimos que va a quedar arriba. Ojo, que de una vez señalé la zona izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? No, bro. Porque yo no voy a poner el dibujo al lado derecho. Porque si voy de abajo para arriba, el dibujo tiene que quedar como que en la misma dirección, ¿verdad? Pues claramente no puede quedar al lado derecho. Ahora sí, alguien me habló y che, yo soy así, perdónenme. Q1. Q vale 1. Es que no sé si está. Que no se les olvide que cuando yo hablo Q es 3 negativo, 1 positivo. Cuando yo hablo de 1, esto, pues. tengo que dar X, Y. Tengo que dar dos datos. Si usted me dice uno, no sé a los dos se refiere. Es que yo digo 1 porque la primera que se pone es la X, ¿no? Entonces un 1 en X. Ajá. El 1 en X está aquí. O sea que lo que usted me No, está diciendo, el punto está en es dirección al 1. 3. La Q es menos Ok. 3,1. Ok. Entonces la Q se mantiene donde está. La Q estaba en dirección al menos 3. El dibujo va para arriba. Pero va a estar en la misma dirección de él. Entonces, correcto. Los valores de Q, de P, de O y de N van a mantener un resultado. El resultado que va a mantener es el X. Entonces, si yo voy a la ñ también va a estar en dirección del menos 4. Menos A la 4. U va a estar en dirección y a la P y así con todos. ¿Por qué? Porque estoy con respecto a la X y la X la dejo quedita. Voy a moverme hacia abajo y hacia arriba y cuando me muevo hacia abajo y hacia arriba estoy cambiando a la Y. Por eso la X no se movió porque no me moví ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, como bien... Serían positivos, ¿verdad? vamos a ver exactamente. Entonces, yo los tenía al lado abajo donde las Y son negativas. Ahora va a ir para el lado arriba, donde las Y son positivas. Entonces, todos los resultados me van a quedar en positivo. Muy buena observación. Entonces, ya dijimos el de Q, que era menos 3 y 1. ¿Cuál sería el de ñ?
Menos 4,1. Ese fue Coma 1. muy bien, excelente. Entonces la ñ va a estar a la par. Vean que son las mismas distancias, es todo igual. Entonces sí, es menos 4,1. ¿Quién sería la O, por ejemplo? Sería menos 5,3. Ok. La razón es suya. Menos 5,3, que es este punto que está aquí, es la O'. ¿Quién sería la P? Menos 1,3. Ujú, también 3. Muy bien. Profesor, no me quedó muy claro. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es muy sencillo. Cuenten. Vean la distancia. Entonces yo digo, ok, de aquí a aquí hay un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. De la O al punto del eje de simetría de 3 cuadritos. Voy a hacer lo mismo para arriba. 1, 2, 3. Allá me queda el punto. Está en dirección al menos 5 y está en dirección al 3. Por eso es menos 5,3. Y así es simple. Como ya estaba ahí, ya lo que queda es simplemente unir esa figura trazando líneas. Mejor con rojo para que quede todo igual, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos la figura hecha. Todo estaría listo. Y ahí estarían el eje de simetría marcando el centro de estas dos figuras que son una el reflejo de la otra. Son un espejo ahí lo que hay. Y ven que gráficamente uno lo interpreta y lo ve que sí, que están como volteados de cabeza. Bueno, sí, pero de alguna manera es porque es la misma distancia entre las líneas más cortas o entre las líneas más largas, etcétera, etcétera. Eso es todo. Así funciona eso. Profesor, Dígame, dígame. en este caso lo que se hizo fue cambiarle el símbolo a la Y. Solo la Y se vio afectada y como estábamos, sí, con el eje de las X, se cambió su signo. Consulta. Este tipo de preguntas vienen en el examen, así, Pueden digamos venir. como creando los puntos. No necesariamente vienen, pero sí pueden venir. Ok. O sea, está dentro de los objetivos y de las habilidades está esta, la del trazo. Entonces sí podría ser. Ok. ¿Estamos? Bueno. Genial, Sí. entonces. Genial, genial, genial. Igual, si aquí me hubieran dicho, trácelo con respecto al eje Y, ¿cuál habría sido el cambio? Pues las que habrían cambiado son las X, ¿verdad? Me lleva. Las que habrían cambiado son las X, entonces quiere decir que las Y serían iguales. Entonces, cuando yo voy a encontrar el punto Q estaba en menos 3 en X. Ajá. Estaba en menos 3 en X, ahora sería 3 positivo. Entonces el Q voy a dar aquí. El ñ era menos 4, ahora va a estar en 4. El O estaba en las X en el menos 5, ahora va a dar al 5, pero en la misma dirección donde está la O, aquí abajo. Y con la P, aquí abajo también. Entonces la figura se me habría formado hacia este lado. ¿Y cuál sería la diferencia? Los puntos se mantendrían en Y y serían los X los que cambian. Entonces vean que la perspectiva no es la misma dependiendo de dónde esté el eje de simetría. Y eso es importante porque hay muchas preguntas donde ponen a dos figuras que son reflexión o reflejo o que hay ejes de simetría en medio. Y por ejemplo me preguntan de aquí a aquí, pero también de aquí a aquí. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Pero bueno, en términos generales es bastante fácil cuando veamos... ok, cuando veamos ahí el asuntillo, pues no la jugamos. Ahí vamos a ver qué hacer. Cuando venga una pregunta de ese tipo. Ok. Esto sigue, hay mucho, pero mucho más.
para que ustedes vayan y sigan practicando. Esta es similar a lo que acabo de decir, así que voy a intentar verla. Ok. Dice la pregunta, o dice que considere a partir de este dibujo. A ver. Dice así, perdón. Considera las siguientes proposiciones, vean los dibujos, ¿verdad? Hay tres triángulos. Está el triángulo GHF, el triángulo DEF y el triángulo ABC. Ok. Dice así. Es cierto que el punto H es homólogo a 5, me imagino que menos 3. Con respecto al eje X. Vamos a buscar dónde está el punto H. Este es el punto H. ¿Okay? El eje de las X. ¿Quién es el eje de las X? Ya lo vimos. Es la línea horizontalmente acostada que pasa de aquí a aquí. Si yo busco el homólogo de H con respecto al eje X, ¿dónde debe quedar el homólogo de H? X. Debe quedar arriba. A la misma distancia que hay aquí, pero para arriba. En la misma dirección. Con solo eso, ya no hay dibujo aquí arriba. Ya esta es falsa. Algo así como el amor de una mujer. Más o menos. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, clarísimamente no. ¿Por qué? Por la orientación. Con solo ver la orientación. Ya nos dimos cuenta que no. Ni analizamos lo que nos digan ahí. Ahora, eso, si me hablan de una figura, de un punto de la figura. ¿Verdad? Ahora, si me dan las descripciones, si me dan los datos, pues obviamente el punto como tal yo tengo que ir a buscarlo. Pero de nuevo, si me dicen A, B, C, H, ¿qué es la forma en la que regularmente nos van a preguntar? Es cierto que C es homólogo con F, es cierto que H es homólogo. Ajá. Entonces ahí ya de una vez lo descarto. Ahora, para el ejemplo nos dieron las coordenadas. Entonces pregunto, ¿puedo decir de una vez que la respuesta está mala? No, tengo que ir a buscarla. ¿Dónde queda el punto? 5, menos 3. El 5, menos 3 En el dedo. en X aquí y en Y aquí. Entonces sería 5 en X menos 3 en Y es el punto D. H es homólogo con D. Tal vez sea homólogo, pero no con respecto al eje X. Entonces definitivamente no es verdad. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, buenísimo. Una pregunta. Claro. Y ahí si son diferentes letras no importa, no tiene que venir como G1, no sé, lo que vimos antes de primo. Eso, muy bien. No, de hecho, vean que aquí es donde ya empiezan a quitar eso, ¿verdad? Y va a ser muy común que no, pero que no, tengamos que se repite la letra. Lo más común es que no se repita la letra, en realidad. Eso sería lo más común. Así que hay que ver. Hay que ver. Bueno, estamos. Si vienen diferentes letras, sí se puede tener como puntos homólogos y así Sí, no claro, importa. claro. Sí, no. Las letras son referencia en sí. Entonces no hay ningún problema. Ok. La segunda pregunta es cierto que el punto E es homólogo a B con respecto al eje de las Y? Entonces ahora borro este eje y voy a analizarlo con respecto al eje Y. ¿Dónde está el eje Y? Aquí está. Ahora sí. El punto E. Este es el punto E. Es homólogo con B. Aquí está el B arriba. Está en la misma dirección. Mira, de aquí a aquí No, hay 8. De aquí a aquí hay 8. Pero ¿por qué no? porque están hablando de el eje de simetría de Y. Exacto. Por la referencia del eje de simetría. Muy bien. ¿Ellos son homólogos? Sí, sí son homólogos. Pero no con respecto a ese eje.
Son homólogos con respecto al eje de las X, porque ese es el que está a la mitad del camino de ellos dos. Entonces, el homólogo de E con respecto al eje Y, más bien hay que buscarlo al lado izquierdo. Esos son los detalles donde hay que balancear, donde hay que estar atento, donde no se puede uno dormir. En la misma figura me pueden presentar los dos ejes y ahí es donde vendrían las situaciones conflictivas. Pero justamente para eso ustedes están entrene con esto de practicar y hacer ejercicios. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, genial que no haya preguntas hasta aquí. Turben, entonces. A ver, ¿qué más? No sé. Vamos a continuar. Siguen viniendo preguntillas que ustedes deben usar para practicar. Y luego ya van a venir o ya nos vamos a topar con las transformaciones, apenas ellas quieran. Ajá. Ya vamos a ver las transformaciones en el plano. Nosotros vamos a estudiar 4 diferentes transformaciones. He aquí, esas 4 que vamos a estudiar. Se llaman reflexión, traslación, rotación y homotesia. Aunque ustedes no lo crean, ya estudiamos la reflexión. En todo lo que hemos hecho de hablar de ejes de simetría, básicamente estamos o estuvimos hablando, trabajando, mencionando, utilizando a la reflexión. La reflexión es el efecto espejo. Y como la reflexión es el efecto espejo, entonces simple y sencillamente, pues ya estudiamos la mayoría de sus características. Después vendrá la traslación. El semestre pasado o el año pasado o en el nivel pasado, en décimo, ustedes aprendieron a mover círculos de un lugar a otro. Esa traslación se va a aplicar ya no solo sobre círculos, sino en todas las figuras. Posteriormente hablaremos de la rotación, que es como pensar en un reloj de pared, de esos que tienen agujita que van girando. Ese es el movimiento de una rotación. Y por último nos queda la cuarta transformación, que es la homotesia. La homotesia sería básicamente cuando las figuras mantienen, por decirlo así, su forma, pero simple y sencillamente están con un tamaño diferente, o más grandes o más pequeñas. Así de simple. La homotesia, si ustedes se acuerdan y hicieron sus estudios recientes, en octavo año se estudia, se analiza y se ve. Entonces, sin querer queriendo, es retomar ese concepto de octavo, pero ampliarlo un poquito más. Entonces, esas son todas y cada una de las 4 formas, métodos, instancias en las que vamos a estudiar los movimientos entre puntos y figuras, las transformaciones en el plano. Muy bien, antes de profundizar eso, que de todas maneras ya lo habíamos visto un poco el día miércoles, voy a llevarlos a una práctica de esto, porque eso es lo que quiero en este momento. Quiero que practiquemos. Entonces regresemos a donde estábamos, que si no me equivoco por aquí. Y vamos a darle un ratico a la práctica. Insisto, este documento fue el que les envié hace un rato, así que ya lo tienen como para practicar. Voy a irme atrás para adelante porque algunos de estos ejercicios ya los hicimos el miércoles y no quiero que sean demasiado repetitivos para algunos. Ok, aquí está de todo un poco, ¿verdad? Entonces vamos a usar un poquito lo que hemos estudiado hoy. No necesariamente debe coincidir con los temas porque puede que nos salgan algunas preguntas de lo que vayamos a estudiar la semana que viene. Utilicemos esta, que se parece justo a lo que estábamos hablando hace un instante. Ahí están 3 figuritas y dice así. En la siguiente representación gráfica, los polígonos ABCD, KLMNO, presentan simetría axial respecto al eje de las X. Y los polígonos ABCD y FJ presentan simetría axial respecto al eje Y. Entonces ven que aquí arriba se tomaron la molestia de decirnos, casi nunca hacen eso, pero fueron bastante considerados.
y nos dijeron, ok, ABC con KLN, ajá, con respecto al eje X. ¿Quién es el eje X? La línea horizontalmente acostada. Entonces, este de arriba con este de abajo tiene simetría. Y luego me hablaron de las Y. Y me dicen que este de la derecha con este de la izquierda. Entonces hay simetría por todo lado. O sea, la figura que está en medio refleja tanto para la izquierda como para abajo. Listo. Esta es la figura, digamos, original en los dos casos. Y luego crea sus imágenes de acuerdo a hacia dónde está, hacia cuál eje. Así de simple. Muy bien. Vamos a ver las consideraciones que nos hacen. Respecto a los ejes de simetría, AB es homólogo con, y ojo, dice respecto a los ejes de simetría. Quiere decir que aplica para las dos, que yo tengo que buscar con quién es homólogo AB. Pero no solo pensando en un eje de simetría, sino en los dos. Entonces, AB, que es esta línea que está acá arriba, ¿con quién es homólogo? Bueno, hagámoslo primero con respecto al eje Y. ¿Con quién es homólogo AB? GF. Ok, muy bien. ¿Quién es AB? En la figura que está a la izquierda. El que hace la misma función de AB es el GF. Muy bien. Entonces ya tengo la primera parte de la respuesta. GF. Ahora tengo que pensar en el de abajo. ¿Con quién sería AB homólogo? Con KL. ¿Con KL o con NM? KL. ¿Y por qué KL? No es como el reflejo. Sí, correcto. Yo nada más quería que usted me dijera, ponerla a pensar, pero tiene toda la razón. Sí, ese es el reflejo y está a la misma distancia la A que la K, la B que la L. Esas son las cosas en las que yo tengo que pensar. A veces, ¿verdad? Cometemos el error de que, este está arriba, entonces con el que está arriba. Aquí la figura me ayuda mucho el hecho de que esto venga inclinado y acá venga en línea horizontal. Entonces eso también nos ayuda como a diferenciar, a decir, no, suave, suave, ahí no cabe. ¿Verdad? No cabe, pero en este caso está todo bien. Entonces sería KL y GF nuestra respuesta, la que los tenga, esa es la correcta. ¿Verdad? KL y GF, KL y GF, aquí está. No, mentira. No está. KL sí, pero DC. KL sí, pero GF sí, aquí está. Pónganse las pilas, es la B. Muy bien. Recuerden, y esto es muy importante, decir FG es lo mismo que decir GF. ¿Verdad? En una distancia, si la F está aquí y la G está aquí, uno esperaría que, que esta línea se llame FG. Porque de izquierda a derecha es cuando nosotros creamos, ¿verdad? O como nosotros trabajamos las informaciones. Sin embargo, como es una distancia, es lo mismo ir que venir. Entonces GF también es válido. Para que no se sorprendan si no encuentran en el mismo orden la opción que ustedes crearon, ¿verdad? Al final de cuentas es la misma. Lo importante es eso, que sea la misma. Ok, hay otra pregunta con respecto a este mismo dibujo. Dice que sería... H es homólogo con C respecto al eje de las ordenadas y el ángulo es homólogo al otro ángulo respecto a las abscisas. Vamos a ir una por una. Pero vamos a recordar que me pueden preguntar a Y y a X por sus nombres formales. ¿Verdad? La X y la Y son como los apodos que les tenemos de cariño. Pero ordenada y abscisa es el nombre, digamos, oficial, formal de cada una de ellas. Las ordenadas son Y. Ustedes piensan, yo soy ordenado, entonces dice yo ordenado. Ordenadas, Y. Y las abscisas son las que quedan. Las abscisas son las X. Entonces voy a analizar la primera propuesta. H es homólogo con C respecto al eje de las Y. H es homólogo con C respecto al eje de las Y. Entonces voy a analizar a H, voy a analizar a C y dice que es respecto al eje de las Y. H
respecto a C. ¿Serán realmente una el reflejo de la otra? Viendo el tamaño, viendo las rayitas, sí. ¿Están con respecto al eje de las Y? Sí, porque es la línea vertical. Entonces la primera, esa sí es verdad. EDC con OKL respecto a X. EDC, OKL. EDC, OKL. EDC, OKL. Muy bien. Entonces aquí lo que debo buscar es, primero que nada, esto es con respecto al eje de las X. Entonces esto debe ir de abajo para arriba o de arriba para abajo, porque el eje de las X estaría aquí en medio. Entonces EDC queda arriba, OKL queda abajo, ya por ahí empezamos bien. Ok. Entonces a pensar un poquito. Vamos a ver, el ángulo EDC, ¿cuál sería? Empieza en E, pasa por D y termina en C. Es este que está acá atrás. Ese es el EDC. ¿Con quién es homólogo ese ángulo? Bueno, cuando yo tengo dudas, puede haber ahí dudas. Recuerden ir letra por letra. ¿Con quién es homólogo E? Con la O, está aquí en el centro. ¿Con quién es homólogo D? Ah, es la esquina más cercana. Ojo, más cercana. Cuando agarran para la K. Es la más cercana, entonces la N. ¿Y con quién es homólogo la... perdón, ahí no era. Aquí. La E con la O, la D con la N y la C con la M. O N M. O inclusive podría ser al revés, M N O. Porque son el mismo ángulo. ¿Será que esa es la opción que me dan? No. Me hablan de OKL. Me hablan de este que está aquí arriba. Este es homólogo con el de allá arriba. Pero no con DC. Eso significa no. La segunda es falsa. Entonces acá sería solo la primera. Más o menos, jóvenes. Que no los oigo, no los veo, no los siento, no los nada. Ya se fueron con María José, que se va temprano. No, aquí estamos. Todo claro. Ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa. Dice que por aquí... Ok, esa es una pregunta. Pareciera más complicadilla y tiene que ver con lo nuestro, así que vamos a ver. Dice así. Los vértices del cuadrado ABCD corresponden a las coordenadas AB, y los vértices del cuadrado AFGH corresponden a las coordenadas De acuerdo con la información anterior, los cuadrados fulanito y fulanito presentan simetría axial entre sí respecto a la recta dada por, y me tiran varias opciones. Está jaladilla el pelo. Ok. ¿Qué ocupamos aquí? ¿Qué ocupamos? Lo ideal sería tener una cuadrícula para poder ubicar los puntos, ¿verdad? Para poder tener los datos. Entonces me dicen que, y vamos a hacer ahí el eje coordenado, en alguna parte hay que hacerlo y se me ocurrió hacerlo ahí. Dice que, vamos a buscar la ubicación de estos señores. Entonces, A es 0,0. Aquí está A. B es 2,0. 2x, 0 en Y. Aquí está B. C es 2, menos 2. 2 en X menos 2 en Y. Y por último D debería estar acá en menos 2,0. 0, menos 2 porque estamos hablando de Y. Muy bien, excelente. Ahí hay un cuadrado, ahí está hecho. Ese señor de un cuadrado lo vamos a resaltar.
Ahí está ese cuadrado. Ya veremos qué nos preguntan con respecto a ese cuadrado, pero ahí está él. Muy bien, luego dice, hay otro cuadrado que se llama AFGH, donde A está en 0,0, ya tenemos a la A ahí. Luego dice F es 0,2, es decir, 0 en X, 2 en Y. Acá arriba está la F. Luego G es menos 2,2, que sería aquí arriba. Y por último la H aquí abajo en menos 2,0. Entonces si trazo al cuadrado, aquí estaría dibujado. Muy bien. Entonces, ok, vamos a pensar. Me dicen que diga si hay simetría. Los dos cuadrados tienen el mismo tamaño, ¿verdad? A mí no me quedaron muy bonitos, pero pensamos que esos dos cuadrados son en realidad espacios de 2 por 2. Cada lado vale 2. Tanto este como este. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuál de las líneas es la que me permite a mí determinar la simetría que existe entre ellos. ¿Qué pasa si yo tengo la línea y igual 0? Y igual 0 no es otra cosa que el eje X. Cuando yo digo y igual 0, aquí está el 0 para las y, es pasarle por encima de esa línea. Entonces, si yo lo paso por encima de esa línea, estoy haciendo esto. ¿Hay simetría entre las figuras? Bueno, si hubiera simetría, la figura amarilla tendría que haber caído aquí. La figura blanca tendría que haber caído aquí. Entonces no hay simetría realmente. Okay. La otra opción, X igual 1 y X igual 0, además de X igual Y, pero empecemos por las numéricas. X igual 0, entonces, donde yo digo X igual 0, es ahora el eje de las Y. Entonces sería trazar la línea encima del eje Y, o sea, aquí. Pasa idéntica situación, ¿ok? Para yo pensar que este es simétrico, las líneas irían para acá. Para yo pensar que el otro es simétrico, las líneas irían para allá. No me sirven, simplemente no. Ok, entonces no. Listo. Como no se puede, vamos a ir a la tercera de las opciones, ¿verdad? Ya dijimos que no. X igual 1. X igual 1 es buscar en las X el número 1 y hacer una línea encima de él. El número 1 está aquí. Aquí estaba el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Entonces encima del número 1 yo le paso una raya. ¿Ahí hay simetría? No. ¿Por qué? Porque me están hablando de simetría entre las dos figuras. ¿Ok? Si yo digo que es de este cuadrado, sí, el cuadrado de hecho lo corto a la mitad. Pero no es eso lo que me están pidiendo. Me están diciendo, averigüe si la figura que está aquí se refleja al otro lado. Nada que ver, no me sirve, no me sirvió, no lo logré. La última opción, que es la correcta, es la del y igual a x. Esa es una línea que ya habíamos estudiado en algún momento en décimo. La y igual a x se llama función identidad y es una función, digamos que diferente, especial, única, así como tu x. Básicamente lo que vamos a hacer es trazar una línea diagonal. Esa línea diagonal va a ir con el 1 y con el 1, con el 2 y con el 2, con el 3 y con el 3, y así con todos. Okay, por esos lugares va a pasar, por esos puntos va a pasar. Y básicamente, esa línea dice que lo que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo aquí. ¿Será eso cierto? Pues claro, lo único que tengo que hacer es darle vuelta a la figura, ¿verdad? Ok, yo agarro ese dibujillo, ese cuadrillo que hay ahí, y simplemente lo giro. Ay, qué feo con blanco. Simplemente lo giro. Y donde lo giro, me queda ahora sí en línea recta. Y ya es súper fácil darse cuenta que es como un rombo para arriba y un rombo para abajo. Que es el mismo efecto, el mismo valor, el mismo dato, el mismo resultado, el mismo todo lo que usted quiera. Entonces sí hay simetría, solo que es con respecto a esta línea. Y esta línea se llama y igual a x. ¿No la sí la ya la casi? Sí. Okay, eso es un dato común y eso va a pasar, ¿verdad? Nos van a estar poniendo, nos van a estar indicando
cositas que van que vamos a nosotros a necesitar cambiar la perspectiva. Pero ahí van a estar los... Pero veis, ¿cómo se llama? ¿Cómo llama quién? La otra línea, digamos, que fuera igual a esa, pero para el otro lado. Ah, y igual menos x. Es lo mismo, solo que, bueno. Exacto. La y igual menos x, lo que tiene es que en vez de darme el mismo número, por ejemplo, la y igual a x, usted ponía aquí, este punto era menos 1 en x y menos 1 en y. En cambio, con la y igual menos x, usted el menos 1 lo iguala al 1. O sea, es el mismo número, pero llevan signo diferente. En cambio, en esta son mismo número y mismo signo. Cada punto que usted quiera ver, que usted quiera poner. Son iguales. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. En cambio, en la otra va menos 1 en las x y 1 en las y. Signo contrario. Menos 2 en las x, 2 en las y. Entonces sería el mismo dibujo, pero hacia el otro lado. O sea, como algo así. Por aquello de que no lo hayamos notado. Sería y igual menos x, entonces. Eso se llama y igual menos x. Y igual menos x. Y esa otra que hicimos, que estaba en rojo, se llama y igual x. Sí, son dos muy válidas, dos líneas muy válidas, dos ejes de simetría como tales muy válidos. Más o menos, algo así. Ok. Entonces, a seguir practicando. Vamos a ver si por ahí me queda algo más. Si queda mucho material. Esa es una reflexión todavía, ¿no? Ya casi. Traslaciones, esta sí. Dice así, de aquí en adelante no voy a borrar nada, borré unos ejercicios, pero no voy a borrar nada para que tengamos conocimiento que ya fueron hechos. Considera la figura referente a dos polígonos que presentan simetría axial respecto a la recta H. O sea, la recta H es el eje de simetría. La pregunta, un ángulo homólogo a MNO es... ¿Quién podría ser un ángulo homólogo a MNO? Pues voy a buscar MNO. MNO. MNO es este ángulo. IHG. IHG, vamos a ver. IHG. Forma el mismo ángulo que se forma aquí. Ay, no, profe, lo vi mal, perdón. No, yo nada más pregunto. Usted tiene tiempo. Como en el examen, puede borrar y cambiar la respuesta. ¿Qué haría usted aquí? EGH era. No, EGH. FGH. Muy bien. Una F, parece una E, pero es una F. Es correcto. Es este. ¿Por qué es este? Bueno, porque la H va con la M, la O va con la F y la N va con la G. Váyanse letra a letra. Es menos enredado. Es mucho menos enredado. Entonces la respuesta a marcar sería la A. A, B, C o D. Como el orden no importa, es la B. Acuérdense lo que les dije. ¿Ok? Acuérdense lo que les dije. En la sana teoría, yo cambio una por una, ¿verdad? La O está de última, entonces la F yo la pongo de última. La G está en medio, entonces la N, la G va con la N. Y la M está de primera, yo habría puesto la H ahí. Como no encuentro esta, porque no aparece, yo lo que hago es cambiar el primero con el último. Y me va a quedar F, G, H. Cualquiera de las dos se valen, porque es lo mismo decir que empiezo el ángulo arriba y lo termino abajo, a decir que empiezo el ángulo abajo y lo termino arriba. Es el mismo ángulo. Entonces no hay ningún inconveniente en poner cualquiera de los dos órdenes, ¿verdad? Y establecer ahí la respuesta. ¿Más o menos? Bueno, más o menos. Sí. Sí, profe. Está bien, está bien. La verdad, hemos trabajado bonito, me parece. Va todo bien. Bueno, sigamos a ver. Ya casi, pero no todavía. No me aflojen. Falta poquito. No, ya dije que no iba a borrar. Dice que presenta simetría. Esto se podría usar. Ah, bueno, es la misma. Es con el mismo dibujo. Dice, considera las siguientes proposiciones. No es la misma.
referentes a los pentágonos FJ y no sé quién, los cuales presentan simetría axial entre ellos, de manera que los vértices que están ahí son preimágenes de los vértices que están allá. Entonces, GH es homólogo con YZ. Esto es puro orden. Entonces, yo voy a buscar a G y a H. Son el segundo y el tercero. Tienen que ser homólogos con el que está de segundo y de tercero. GH con YZ, sí, son las mismas letras que me encuentro de segundo y de tercero. Entonces esta sí es verdad. Vea que ni siquiera hice el dibujo. ¿Ok? Y la que viene es la misma cosa, pero de nuevo, recuerden que la más importante es la del centro. La de los lados sí puede cambiar. Puede cambiar el orden, pero tienen que venir las mismas tres letras. Entonces voy con H y J. ¿Ok? H y voy a borrar todo esto que rayé. H y J serían las últimas tres. Entonces, X, Y, Z serían las últimas tres aquí. No, son las primeras tres. Ya con el simple hecho de que no involucra las mismas letras, ya es falsa. Así de simple. Entonces al final nos quedamos con que solo una es verdad. Más o menos. Ok, dice así. Esta puede ser la última del día de hoy, así que vamos a ponerle. Dice, considera la siguiente representación gráfica. Y hay un dibujo medio raro. El polígono ABCDE no se puede. Esta no es la última del día de hoy. Esta es una pregunta. Esta sí. Dice, con base en la siguiente información, conteste dos preguntas. Con estas dos nos vamos. La siguiente figura muestra al cuadrilátero ACDF, donde L es el eje de simetría de la figura. A es homólogo con F y AF es homólogo con AC. ¿Cuáles son verdad? Vamos despacio. Ok, L es la recta eje de simetría. Esta es la L. Okay. Si esa es la recta L, A puede ser homólogo con F. Vamos a ver, ¿dónde está A? Acá. ¿Dónde está F? Acá. No pueden ser homólogos. ¿Por qué? Porque se ocupa uno de cada lado. Esta no sirve. AF es homólogo con AC. AF con AC. Son homólogos. La línea era esta aquí en medio. Esto, ¿con quién se refleja arriba? No, Con C. con D. Exactamente. Entonces ninguna es verdad. La siguiente pregunta dice, también con ese mismo dibujo. C es homólogo con F. C es homólogo con F. No. No. ¿Con quién es homólogo No. C? Con A. Exacto. Los cuadriláteros son congruentes entre sí. Los cuadriláteros AFEB. Vamos a ver cuál es AFB. AFB es este que está acá atrás. Ese señor será congruente, perdón, con CDEB. O sea, hecho de otra manera, lo que está abajo es congruente con lo que está arriba. Esto es congruente con esto. Sí. Claro, porque el eje simétrico me garantiza que está a la mitad. Entonces para acá es lo mismo que hay para acá. Entonces esta sí sería verdad. Sería solo la 2. Solo la 2. No sé si hay alguna consulta o pregunta.